¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Love Palme México? Ven, te invitamos a conocer animales fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal, escrito por María Cristina Rosas y prologado por la embajadora eminente Marta Bárcena Coqui. En esta obra aprenderás sobre la importancia de la diplomacia pública en el siglo XXI, la diplomacia pública como poder suave, el poder suave y cómo es empleado por los países para un mejor posicionamiento en el mundo, la creación de la marca país y Estado país como estrategia de visibilización en las relaciones internacionales contemporáneas, la agenda ambiental y su relevancia para la seguridad internacional, la conservación de especies amenazadas o en peligro y su aprovechamiento como identidad nacional e imagen internacional, Rusia, los amores perros y la imagen internacional de Vladimir Putin, México, salvaremos al ajolote, la diplomacia del panda, la diplomacia del koala, la diplomacia del gorila de la montaña, el kiwi neozelandés y muchos temas más. Adquiere ya Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Love Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de esta serie de entrevistas que pone a su consideración el Centro Love Palme México. Estamos, por cierto, celebrando nuestro 15º aniversario y estamos muy contentos de recibir en esta oportunidad, y no es la primera ocasión, al medallista olímpico, al doctor Daniel Aceves Villagrán. Ustedes saben que estamos a semanas de que comiencen las 33ª Olimpiadas de verano en la ciudad de París, y hay muchos temas que tenemos que analizar, y por esta razón hemos invitado al doctor Aceves, quien muy amablemente otra vez nos acompaña. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo esta tarde con nosotros. Doctor, es un altísimo privilegio y sobre todo, como bien lo apunta, ya escasas semanas de que inician los Juegos Olímpicos de París 2024 y un mes después los Juegos Paralímpicos, así que es un tema de actualidad, de diplomacia deportiva y por supuesto de geopolítica. Muchas gracias, doctor. Quiero recordarle al público que nos está siguiendo aquí en Zoom y a quienes nos están sintonizando a través de la plataforma de Facebook Live que pueden formular preguntas y comentarios para nuestro invitado. Antes de comenzar, quiero presentar algunos datos curriculares del doctor Daniel Aceves Villagrán, quien tiene un doctorado en alta dirección, una maestría en comunicación organizacional y es licenciado en Derecho. Él preside la Fundación Alfredo Harp Elú para el deporte y también preside la Asociación de Medallistas Olímpicos de nuestro país. Él cuenta con un extenso currículum y con enormes logros deportivos. Por ejemplo, en 14 años de actividad, su especialidad es la lucha greco-romana, desarrolló 545 combates, por 10 años consecutivos fue campeón nacional, medallista en torneos internacionales de América, campeón del Abierto de Estados Unidos, subcampeón de la Copa del Mundo, campeón mundial juvenil, campeón panamericano silver medal, medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe, medallista en Juegos Panamericanos, Premio Nacional Mérito Deportivo, esto ya de manera más reciente en 2017, e inolvidable, y lo recuerdo mucho, su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, porque da la casualidad que el doctor y una servidora
somos compañeros de generación, tuvimos el gusto de coincidir en la preparatoria de la UNAM Pedro de Alba, número 9, y celebramos mucho su medalla de plata, la sentimos nuestra, nos llenó de orgullo y pues este es un poco el contexto que nos ha permitido mantenernos en contacto al paso de los años. No siempre es fácil, ustedes saben que de repente las personas que éramos muy cercanas o que coincidíamos, por ejemplo, en la escuela, después la vida nos lleva por otros caminos, pero felizmente, en el caso del doctor y una servidora, hemos vuelto a coincidir y celebro que podamos tener este diálogo. Doctor, aprovecho pues para nuevamente agradecerle su presencia y preguntarle sobre los hitos de estas Olimpiadas, de esta 33ª edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna que tendremos en París. Efectivamente, el 26 de julio comienzan los Juegos Olímpicos, después tendremos los Paralímpicos y es la tercera ocasión, si no me equivoco, en que París es sede de las justas olímpicas. Hay un tema aquí también que trataremos de analizar con usted, que es qué pasa con los países en desarrollo, si pueden o no llevar a cabo estos eventos que sabemos son costosos y que requieren obras de infraestructura, pero antes de eso, doctor, ¿cuáles serían los hitos? ¿Qué es lo que hace especial a esta jornada olímpica que tendremos a partir del próximo mes de julio? Doctora Cristina, de nueva cuenta mi gratitud por poder tener esta conversación, este encuentro de ideas, de pensamientos, sentimientos, en torno a un movimiento internacional que está cumpliendo 130 años, que es el Movimiento Olímpico Internacional, generado por el barón Pierre de Coubertin, conocido como el padre del olimpismo, quien en 1894, bajo la Sorbona de París, constituyó el Comité Olímpico Internacional con todos los basamentos que daba la historia antigua sobre desde el año 776 antes de Cristo, cuando se realizaron los primeros Juegos Olímpicos, hasta el año 393 después de Cristo, que es donde los registros se pierden y en donde ya dejan de existir estas ediciones de la antigüedad. Pero con toda esa pasión de conocer la historia, Pierre de Coubertin pues genera este movimiento que se vio cristalizado 2 años después. En 1896, un 6 de abril de ese año, se inauguran los primeros Juegos Olímpicos de la época contemporánea en Atenas, Grecia. Y hay que recordarlo, uno de los hitos más importantes de París 2024 es que, como bien lo citaba, es la tercera ocasión. Los primeros fueron en el año de 1900, los segundos en 1924 y 100 años después regresan a la Ciudad Luz, a esta sede emblemática, no solo a nivel deportivo, sino cultural, y que la historia vuelve a dar no solo un elemento de atracción muy importante. Hay que destacar que las circunstancias del movimiento olímpico en estos 130 años han ido cambiando y hoy en día se van a tener en París 11,000 atletas y es la primera vez que hay paridad entre la participación de mujeres y hombres en estas competiciones. Hay disciplinas novedosas que ya las iremos comentando, pero sobre todo llega un movimiento olímpico internacional que ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, a boicots, a temas de carácter religioso, económico, racial, político, y que al fin y al cabo se vuelve, como yo lo denomino, el recreo de la humanidad. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son realmente el evento multideportivo más importante del planeta, pero pues también esto oferta una serie de riesgos, de desafíos que seguramente se van a vivenciar en estas próximas semanas entre el 26 de julio y el 11 de agosto del presente año. Así es, doctor. Efectivamente es un hito por la cantidad de atletas que estarán participando y también el tema de la equidad de género. Es la primera vez que vamos a ver una participación de 50 y 50, formidable. Pero, doctor, como usted lo señalaba hace un momento, el mundo es convulso y estas Olimpiadas ocurrirán en el marco de grandes conflictos armados
por supuesto, el conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia sancionada por el Comité Olímpico Internacional. También tenemos el conflicto no menos importante de Israel con Hamas en la Franja de Gaza. Me gustaría, si es posible, que hiciéramos una reflexión sobre el tema de las sanciones que se aplican a países que se consideran transgresores del orden internacional, porque ahora que mencionaba las Olimpiadas de la Antigüedad, recordaba que cuando se celebraban los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia había treguas durante los conflictos. Esto para que la gente pudiera acudir, para que la gente tuviera este recreo del que usted habla. Hoy pensar en una tregua olímpica parece muy complicado. En lugar de eso tenemos sanciones. Vimos las sanciones de 1980 contra la Unión Soviética por invadir Afganistán. Vimos las represalias de la Unión Soviética en Los Ángeles cuando usted fue medallista olímpico y ahora tenemos las sanciones del COI contra Rusia. ¿Qué tanto afecta esto al desarrollo de los Juegos Olímpicos, doctor? Sí, yo creo que tuviéramos que tomar como antecedentes también los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, cuando en su apogeo el gobierno nazi de Adolfo Hitler organiza estos Juegos Olímpicos, incorporan por primera ocasión la antorcha olímpica, entre otros aspectos, y el barón Pierre de Coubertin, con vida y como un ente muy influyente, apoyó la edificación de estos Juegos. Son una serie de discusiones que están abiertas en relación a la congruencia que tuvo en ese momento el Comité Olímpico Internacional. Hay que recordar también los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 y los ataques terroristas en contra de la delegación israelí, los boicots que bien se sitúan, pero también en Montreal 76 hubo un boicot muy importante contra los países que estaban como Sudáfrica, impulsando el apartheid, entre otras circunstancias que creo que son importantes y nos hacen comprender el que hoy esta sanción contra Rusia y Bielorrusia por parte del Comité Olímpico Internacional son sujetas a dos consideraciones de manera central y así lo ha expresado el Comité Olímpico Internacional. La primera de ellas, sanciones por tener un esquema de dopaje de Estado a favor de muchos de estos deportistas exsoviéticos y rusos que han estado pues manejando y así se ha podido evidenciar una serie de acompañamientos por parte del Estado ruso para que los atletas tengan algunas ventajas a nivel competitivo a través de la tecnología, la ciencia y la técnica con sustancias enmascarantes por el doping. Y por el otro lado, como bien se sabe y se conoce, el rompimiento de la tregua olímpica durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en el año 2022. Y esto a veces no se sitúa, pero sigue siendo parte de la Carta Olímpica, la solicitud de la tregua. Y hoy en día, con estos conflictos en Medio Oriente y sobre todo en contra del grupo terrorista Hamas por parte de Israel, todos los acontecimientos en Palestina, todos los movimientos sociales que hemos estado conociendo, por supuesto que impactan en el tema de los Juegos Olímpicos. Hay que decirlo, hoy en día la Organización de las Naciones Unidas tiene 193 miembros, 193 países. El Comité Olímpico Internacional tiene 206. Es decir, es la organización que más países tiene afiliados, más allá de la ONU y de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que tiene 172. Entonces, la relevancia de tener no solo un movimiento olímpico que se repercute en todo el planeta, que organiza los juegos multideportivos más trascendentes y que tiene el nivel de audiencia en estos 15 días mayor al que tiene la Copa FIFA en 30 días. En las últimas ediciones, doctora, el nivel de audiencia ha sido medido y son alrededor de 2.700 millones de espectadores los que atestiguan la ceremonia inaugural y el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Y esto creo que es de llamar la atención porque en el planeta somos, en el mes de diciembre del año 2023, 8.000 millones de habitantes.
Esa es la cifra importante y aquí vale la pena señalarlo. Hoy en día el país más poblado del mundo ya no es China, sino es la India, con 1.450 millones de habitantes por 1.400 millones de seres humanos en China. Entonces, este contexto demográfico, geopolítico, por supuesto, tiene una influencia muy importante a través de la diplomacia deportiva, que es parte de la diplomacia pública y que va más allá de una cuestión idiomática o fronteriza o cultural. Estamos hablando de una geopolítica real en donde estas sanciones que, por ejemplo, se asumen en contra de Rusia y Bielorrusia en este momento en concreto, pudieran desplegarse a algunos otros países en las próximas semanas. Es decir, ya hay voces que están pidiendo una sanción contra Israel, y hay voces, ahora que se llevó una primera votación para una aceptación de Palestina en las Naciones Unidas, que usted ha analizado y que ha dado cuenta también a través de los espacios académicos que usted tiene. Es decir, creo que estamos hablando de un ente vivo, de una historia en proceso, y eso es lo que hace apasionante y necesario para la humanidad este tipo de acontecimientos. Totalmente, doctor. Me acuerdo cuando Sudáfrica tuvo este régimen del apartheid y cómo el Comité Olímpico Internacional excluyó a Sudáfrica hasta que se democratizó literalmente, ¿no? Entonces creo que el COI es una entidad, como usted bien dice, viva, importante las decisiones que se toman en su seno para tratar de coadyuvar a un entorno menos conflictivo. Como usted decía, los Juegos Olímpicos son un momento especial para la comunidad internacional donde quisiéramos que prevaleciera la convivencia, la cooperación. A veces esto no es posible. Pero hablando del anfitrión, ahora que lo escuchaba, Francia, París, la ciudad luz. Francia no vive uno de sus mejores momentos en la política o en la geopolítica global. De hecho, hay muchas tensiones en la que alguna vez fue su zona de influencia, su zona colonial en África. ¿Qué tanto sirven, doctor, los Juegos Olímpicos para reposicionar a los países o para hacerlos ver empáticos, amistosos, cooperativos? Recuerdo el caso de China, yo creo que es más que evidente que los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y los de 2022 le ayudaron mucho para mitigar esta imagen de amenaza de país que le preocupa mucho a Estados Unidos por su crecimiento y por su empuje en las relaciones internacionales. ¿Qué tanto para Francia puede ser una oportunidad de reposicionarse y de proyectar una imagen más empática y amistosa a los ojos del mundo y sobre todo de estos países que alguna vez fueron sus colonias? Recapitulando el caso chino, como bien se señala, estas ediciones de verano del 2008 y de invierno del 2022, a la que me tocó asistir como jefe de misión, eh, creo que el posicionamiento marca país a través de estos juegos regionales, continentales, mundiales, olímpicos, es una vertiente de la diplomacia deportiva y diplomacia pública que hoy en día está absoluta y totalmente vigente. El poder acreditar ante la comunidad internacional el que son países con una capacidad organizativa y con un poder económico y de seguridad para poder llevar a cabo estos juegos multideportivos, tiene una trascendencia más allá de lo que se podría ubicar solo en el contexto deportivo. Xi Jinping, el dirigente chino, pues ha posicionado y durante los Juegos Olímpicos del 2022 tuvo una serie de reuniones, incluido con Vladimir Putin, significando precisamente esta asociación que pudiera darse en un entorno en donde el militarismo ha tenido hoy en día amenazas muy importantes de carácter nuclear. Entonces, creo que el ángulo del deporte y del movimiento olímpico, de ser sede olímpica, hoy a Francia le significa, más allá de tener unos juegos, un reto de seguridad muy importante. Para citar uno de los diferenciales que va a tener y que se han anunciado, es que la inauguración no se va a dar en un estadio, sino en el río Sena, con la participación de 70 embarcaciones, donde desfilarán 206 países,
a través de 7 kilómetros, en donde el Trocadero, este parque emblemático de París, será también una exposición de los medallistas olímpicos de diversas disciplinas, en donde muchas de las prácticas competitivas se darán al aire libre o debajo de la Torre Eiffel por significar algo y de muchos monumentos emblemáticos. Pero hoy Emmanuel Macron, que tiene pues una circunstancia de aceptación menor a la del 39%, pues está viviendo el conflicto interno que significa las molestias que le ocasiona a la población el ser sede de unos Juegos Olímpicos. Esto evidentemente tiene un contrapunto. Hacia el exterior, su figura seguramente si salen bien los juegos va a quedar enaltecida y va a quedar con una presencia internacional más que solvente. Pero al interior, el tema de la economía, el tema de las intervenciones judiciales que ya las han habido en el comité organizador, señalamientos de corrupción, amenazas de huelga de varios prestadores de servicios, entre ellos los del servicio público de transporte, etcétera. Entonces, creo que hoy en día le toca a Francia jugar como sede en un momento muy complejo. Hace 3 años lo vivimos con Tokio 2020+1, que se tuvo que aplazar un año. Por eso este ciclo olímpico en sí, Olimpiada significa periodo de 4 años. Esta Olimpiada ha sido de 3 años, por lo que hemos sabido como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y es por ello, doctora, que creo que el cómo puedan resolver el tema logístico, el tema deportivo, la ubicación de Francia en el cuadro general de medallas, pero sobre todo el tema de la seguridad, es algo que hoy en día debiese de preocupar no solo a nivel internacional, pero sobre todo al gobierno de Emmanuel Macron. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, recordamos los tristes acontecimientos de las Olimpiadas de Múnich en 1972 y también lo que ocurrió en las Olimpiadas de Atlanta en el Parque Centenario. O sea, el terrorismo es una realidad, lamentablemente, por la visibilidad que tienen estas justas deportivas. Los terroristas buscan, obviamente, el impacto mediático y el potencial de que pudiera ocurrir algo así, pues es alto. Efectivamente, las Olimpiadas que se van a inaugurar el próximo mes de julio se inauguran ahora sí que al aire libre. Entonces, sí, los desafíos de seguridad son mayúsculos. Apelamos obviamente a la cooperación entre las instituciones de seguridad de Francia y de los países que tienen enorme experiencia en el manejo de grandes eventos deportivos precisamente para garantizar la seguridad de atletas, de asistentes, de delegados, en fin. Será muy interesante observar cómo se comportan estos Juegos Olímpicos en este proceso. También, doctor, el tema de las sedes que lo estábamos anunciando desde el principio, el guiarnos por un modelo como el que nos está presentando la FIFA para la próxima Copa del Mundo, donde va a ser tripartita la Copa del Mundo, se va a desarrollar en México, Estados Unidos y Canadá. Quiero pensar que precisamente por este tema de costos. ¿Cómo lo ve, doctor? Sí, aquí hay que recordar que los Juegos Olímpicos históricamente han significado una carga al erario público de las ciudades que se han postulado y de los países que acompañan el esfuerzo de las ciudades. A diferencia de otros eventos multideportivos o de cualquier otra disciplina, para postularse para hacer sede de unos Juegos Olímpicos y a la vez paralímpicos es de dólares. 41.000 millones de dólares, porque edificaron toda la infraestructura nueva. Posteriormente, en Londres 2012, el costo fue de 12.000 millones de dólares. Para Tokio 2020+1 fue de 17.000 millones de dólares. Y así hay referentes y sobre todo hay ciudades como Montreal que quedaron en la bancarrota después de sus Juegos Olímpicos del 76. Los primeros Juegos Olímpicos que dieron un saldo positivo de 270 millones de dólares fue a Los Ángeles 84, porque se le ubicó ya como un esquema empresarial. Peter Uberroth, que era el presidente de las grandes ligas, fue el presidente del comité organizador de esos juegos y ubicó un esquema comercial en donde aprovecharon
todas las instancias universitarias y, por ejemplo, la Villa Olímpica, que a mí me tocó el privilegio de vivir, fue en la Universidad del Sur de California. Es decir, no construyeron una Villa Olímpica, usaron la Universidad del Sur de California para que fuera sede de los atletas que ahí participamos. Y así sucesivamente, Atenas 2004 ha sido uno de los proyectos que con mayor fracaso han exhibido una derrota económica porque casi toda su infraestructura a los 2 o 3 meses siguientes de Atenas 2004 quedó clausurada, no tuvieron el recurso para poderle dar mantenimiento ni uso para su población y hay un nivel de deuda que va a tener que atenderse a lo largo de 40 años, hasta el 2044, para pagar las deudas generadas por esos Juegos Olímpicos que no fueron aprovechados en beneficio de una infraestructura. En contraparte hay México 68, que hoy en día, pues no solo la Ruta de la Paz, sino la Alberca Olímpica, el Transeccional, la pista de Cuamanco, etcétera. Casi toda esa infraestructura hoy sobrevive después de 55 o 56 años. El mismo Centro Deportivo Olímpico Mexicano es como consecuencia de ese esfuerzo que desde 1964, porque México gana la sede en 1963, y ya desde el 64, que además es una fecha magnífica porque es nuestro año donde nacimos, se empieza a edificar todo esto. Entonces, doctora, creo que hay luces y sombras en esta historia. Al fin y al cabo, se ha dicho que París estaría más o menos, sin que haya una información todavía de carácter oficial, porque han sido muy herméticos con eso, que tendría un costo de 9.000 millones de dólares. Aquí es importante señalarlo, que la principal aportación que le da el Comité Olímpico Internacional una sede son los derechos de transmisión. Es el 60% de lo que son los ingresos, que llegan a ser alrededor de 5.000 millones de dólares. Entonces, eso es lo que obtiene el POI por una sede olímpica. Y entonces lo distribuyen las federaciones internacionales en los comités olímpicos nacionales en una serie de vertientes, incluido su sede en Suiza, en Lausanne. Entonces, sí creo que para rematar este concepto y para no alargar más la respuesta en este sentido concreto, hay luces y sombras, hay sedes que lo han aprovechado, como es el caso mexicano, hay sedes totalmente desafortunados, como Monterrey 76, Atenas 2004, y los Juegos Olímpicos más caros de invierno fueron en Sochi, en Rusia. Así es. Ahí tuvieron un gasto que se calcula de 50.000 millones de dólares. Y hoy en día me comentan que están abandonadas el 70% de estas instalaciones. Entonces, no siempre hay una historia ni un final feliz de ser sede olímpico. Por supuesto, esta promoción de la marca país, que ya comentamos el caso chino y lo que ha sucedido en algunos otros países y en algunas otras latitudes. Hoy en día en Francia, ante los acontecimientos internacionales, si llegan a resolver bien los Juegos Olímpicos, creo que el impulso de la política pública de Francia quedará exhibida como un gran éxito. Sí, sí, sí. Lo escuchaba y me acordaba de que Grecia, como usted sabe, después de la crisis esta de 2008 de los bonos basura, fue el país que más problemas tuvo en la Unión Europea por el tema de la deuda soberana, que muchos atribuyen justamente al costo que tuvo organizar las justas olímpicas de 2004. Sí, es un tema fundamental. Y doctor, ahora que menciona el caso de México, bueno, me acordé de la tenencia. Nosotros pagamos tenencia porque era parte del esfuerzo financiero para coadyuvar a que nuestra ciudad pudiera tener las Olimpiadas, que además recuerdo hubo mucha polémica por la altitud de la Ciudad de México y se debatió mucho en el COI si esto no iba a afectar la salud de los atletas y demás, pero al margen de eso, doctor, sí tenemos infraestructura, efectivamente la infraestructura que nos legó esta jornada olímpica de 1968. Escuchamos hace algunos meses de María José Alcalá
la posibilidad de que México volviera a albergar unos Juegos Olímpicos y creo que después ya esto se diluyó. ¿Qué fue lo que pasó, doctor? ¿Y considera usted que podemos, México, organizar Juegos Olímpicos alguna vez en el futuro? No, no creo que sea posible ni conveniente en términos de lo que hoy está viviendo la economía mundial y sobre todo en ámbitos de la economía nacional, que creo que tendrá que fortalecer no solo bajo un esquema de una tributación distinta por parte de quienes habitamos este país. Es decir, se habla mucho de los especialistas de la necesidad de una reforma fiscal, la posición de quienes hoy se postulan a la presidencia de la República es en contra, sería muy impopular hablar de una reforma fiscal. Creo que aunque lo pensaran como necesario, hoy por hoy no lo van a manifestar. Es totalmente entendible como una estrategia de comunicación política, sobre todo de carácter electoral. Pero cuando México hace esta postulación, sobre todo se hace en términos de una coyuntura política, sobre todo de quien era el canciller en ese entonces y que estaba jugando pues la suerte de poder ser candidato a la presidencia. En este entendido y más allá de analizar ese episodio, creo que de manera franca y sincera, no veo posibilidad, no solo de que México, sino usted lo ha dicho hace un rato, las economías emergentes o las economías en desarrollo, como lo quisiéramos llamar, cada vez se alejan más de la posibilidad de albergar unos Juegos Olímpicos en atención a lo que esto significa desde que se presentan las candidaturas. Una candidatura de este tipo no cuesta menos de 10 a 20 millones de dólares. Hoy en día sabemos que ya se ha otorgado la sede para el año 2028, que es en Los Ángeles, que será por tercera ocasión, después de Los Ángeles 32, Los Ángeles 84 en el siglo pasado, y en el 2028 será la tercera ocasión, empatando también a París, que habrá tenido ya sus terceros juegos, empatando a Londres, que ya ha tenido sus terceros juegos, y Los Ángeles será pues esta urbe emblemática a nivel mundial por muchas cosas que albergará. Ya se otorgaron los juegos para el año 2032 en Brisbane, Australia. Y ahora está el proyecto de aquellos países que buscan los Juegos Olímpicos para el año 2036, en donde, por obvias razones, hoy por hoy se considera favorito a Qatar. Entonces, realmente sabemos que el poder económico de estos países del Medio Oriente tienen pues una prevalencia importante y creo que el ejemplo es lo que vivimos recientemente con el Mundial de Fútbol, que por supuesto se tuvo que cambiar 5 meses de su edificación por el tema de las temperaturas, etcétera, pero la capacidad económica, técnica que tienen estos países los hace serios candidatos para obtener la sede. Yo aquí sí distingo un poco más complejo que no imposible el que al futuro haya este esquema de compartir, como ya se citó para el fútbol para el 2026, entre varios países, ya que por lo menos estamos hablando de 36 deportes, y aunque ya se da a nivel regional o panamericano, en donde los países sedes no necesariamente realizan la organización de todas las disciplinas, sino lo comparten con subsedes. Esto, por supuesto, no creo que esté de ninguna manera cancelado, pero hoy por hoy, por lo menos en esta próxima década que viene, no está considerado. Sobre todo, reitero, porque ya hay sede para el 28 y para el 32. Sí, así es. Bueno, pues veremos cómo resolvemos el tema de la participación. Como organizadores me refiero, no como con atletas, sino como organizadores de Juegos Olímpicos de países en desarrollo, porque sí queda la sensación también de que este es un tema norte-sur, de que lo pueden hacer los países con infraestructura, con recursos materiales, con tecnología, como es el caso de Qatar, que tiene muchos recursos materiales, ya lo constatamos en la Copa del Mundo, pero sí queda esta sensación de, ¿y los países en desarrollo somos menores de edad? ¿O cuál es nuestra situación a la hora de pensar en la organización? Yo sé que no es un tema de menores de edad, es un tema de recursos, pero bueno, ahí está planteado esta inquietud. Doctor, le preguntan aquí en Facebook,
¿Cuánto cuesta obtener una medalla olímpica? Bueno, qué pregunta más difícil. Y me imagino que la pregunta va encaminada a la preparación que deben de tener los atletas, el fogueo, el entrenador o entrenadores, en fin, que se requieren para llegar a desarrollar las capacidades y las habilidades para finalmente obtener una medalla olímpica. ¿Qué nos puede contar al respecto con la experiencia personal que usted ha tenido? Muchas gracias, doctora. Creo que es una pregunta importante porque la cuantificación de una medalla olímpica en cada época tendría una cotización distinta o por lo menos una estimación diferente. Y me refiero a que en cada época del movimiento olímpico, las medallas han tenido una valoración, una búsqueda que ha sido promovida por inquietudes y por razones distintas. Y clarifico, en la Guerra Fría, que se da a partir de que el orden mundial cambia en 1945, culminada la Segunda Guerra Mundial, y se da esta bipolaridad, evidentemente los Estados Unidos y la Unión Soviética y los países en ese entonces satélites, pues buscan tener una hegemonía de los resultados a fin de demostrar que su sistema económico y su juventud es mucho más triunfador. Y tienen la creación de equipos multidisciplinarios. La República Democrática Alemana pues desarrolla estos esquemas que después se conocieron de un dopaje permanente de todo tipo. Y por su parte, Estados Unidos pues busca en algunas disciplinas tener la contraparte. Había un concepto en la Carta Olímpica que se llamaba amateur, es decir, los que participaban en los Juegos Olímpicos no tenían por qué ganar ningún tipo de recurso económico por la práctica de su deporte. Y esto desaparece en 1991. Ya en los Juegos de Barcelona 92 aparece el Dream Team, que es un equipo de básquetbol constituido por los profesionales más destacados de la NBA, y con esto se va rompiendo esta hegemonía, desaparece el concepto amateur y hoy en día todo el deporte es profesional. Así que no existe hoy por hoy ninguna disciplina que no tenga recursos sus competidores por la práctica de sus disciplinas, promovido por patrocinios, por pagos de instituciones públicas y privadas, etcétera, etcétera. Así que si cuantificáramos lo que costaba una medalla en tiempos del amateurismo, sería diferente, pues como la que yo viví, en donde nadie tenía un recurso económico como consecuencia de la práctica del deporte, era más luchar por la gloria. Hoy en día hay premios económicos y uno de los diferenciales de París 2024 es que ya por primera ocasión en el atletismo se le va a entregar $50,000 a cada ganador en todas las pruebas del atletismo, mujeres y hombres, que ganen una medalla de oro. Es la primera vez. Entonces, hoy en día están buscando en todas las disciplinas que ante las ganancias que existen de las transmisiones, de la venta de equipamiento deportivo, todos los grandes patrocinadores, todos los atletas tengan una ganancia económica por el solo hecho de participar y más por el hecho de poder ganar una presea de oro, de plata o de bronce. Entonces, sí creo que la cuantificación hoy en día es diferente y se tendría que promediar los equipos multidisciplinarios. Hoy en día el deporte es absolutamente profesional y no se entiende que un deportista no tenga su entrenador o entrenadora, nutriólogo, metodólogo, fisioterapista, psicólogo deportivo, etcétera. Hoy en día, cualquier atleta de alto rendimiento de casi cualquier parte del planeta tiene un equipo multidisciplinario a su alrededor. Todo esto ha cambiado, para bien o para mal, no lo sé. Yo creo que en todo hay extremos, pero al fin y al cabo, la cuantificación, reitero, hoy tendría un valor muy diferente. Sí, sí, esto del fin del amateurismo cambió las cosas. Doctor, una pregunta relacionada con lo que acaba de comentar. La pregunta es la siguiente, la hace Carlos Cuevas en Facebook. Dice, a mí me llama mucho la atención el caso de Michael Phelps. Él experimentó una severa depresión en la pandemia. Me gustaría que se le preguntara al entrevistado, ¿qué hace un atleta cuando culmina su ciclo olímpico? ¿Qué hay después de la gloria? Carlos, y creo que es una de las preguntas que no se han podido responder de manera institucional,
porque nosotros hemos presentado un proyecto que se denomina y después del deporte. Michael Phelps, al igual que otros atletas de otras latitudes, hay que recordar que es el nadador más exitoso en la historia del movimiento olímpico y es el deportista con más medallas olímpicas de toda la historia, 23 medallas olímpicas. Entonces, sus cuadros depresivos, sus posibles intentos de suicidio, su abandono a las causas de carácter personal, familiar y laboral que ha tenido, son consecuencia de esa entrega durante tantos años a un entrenamiento que le requería más de 8 o 10 horas, en donde sus ingestas calóricas eran de 12,000 calorías diarias, mismas que él eliminaba con los arduos entrenamientos y el acompañamiento técnico que tuvo, que lo han hecho el deportista más grande de toda la historia en relación al número de medallas obtenidas. Entonces, lo hemos visto con gimnastas, con esta situación de gestión emocional, con una serie de problemáticas de disfuncionalidad. Y hoy en día, que tengo el honor de presidir la Asociación de Olímpicas y Olímpicos Mexicanos, hay una organización internacional que es la Asociación Mundial de Olímpicos, donde México está afiliado al igual que otros 115 países. Y se ha detectado que, por ejemplo, hablando de Rusia, la mayor parte de medallistas olímpicos de ese país viven en un porcentaje del 72% con problemas de alcoholismo. Es decir, todo lo contrario a lo que se podría significar en beneficio de la existencia del deporte, termina siendo y otorgando una serie de dificultades, no solo de gestión emocional, de gestión de carácter laboral y sobre todo familiar. Hay una gran disfuncionalidad porque no estamos preparados una vez que dejamos el tema de las competiciones a que nos certifiquen nuestras competencias laborales para poder tener un trabajo digno. No tenemos derecho a la seguridad social, no tenemos derecho a encauzar pues esas vivencias o esas experiencias para tener una dignidad laboral humana y remunerativa que sería pertinente. Y en México tenemos ese problema. Hoy en día hemos seguido insistiendo en que la comunidad olímpica y paralímpica tendría que tener derecho de manera no contributiva a los servicios médicos del IMSS y que pudiera o debiese de haber una dignificación de este tipo de acontecimientos. Entonces, sí creo que no hay un programa de carácter internacional exitoso que dé la pauta para poder resolver los aspectos de la vida una vez que se deja el deporte de alto rendimiento. Ah, qué cosa tan triste, doctor, pero efectivamente hemos escuchado de casos a nivel nacional e internacional donde la situación de los grandes atletas que en algún momento tuvieron la gloria o las glorias olímpicas actualmente están en una situación completamente deprimente y bueno, sin una posibilidad de tener un desarrollo óptimo en calidad de vida, un desarrollo incluso en términos mentales, en fin, la salud mental, etcétera. Es triste y creo que es un tema que debe ser visibilizado y sobre el que se debe seguir trabajando. Doctor, bueno, nos vamos acercando al final de la entrevista, pero le tengo que preguntar algo que creo que todos queremos saber. ¿Cómo llega México a estas Olimpiadas de París? Hemos visto el desempeño de atletas en distintas disciplinas, el caso de Alexa Moreno, bueno, este joven Donovan, aunque él pues es de los deportes de invierno, patinaje artístico, pero ¿en qué condiciones llegamos? Y sobre todo en los años recientes donde parece que nuestros atletas están teniendo un buen desempeño en una serie de disciplinas como por ejemplo el tiro con arco y otras más. Y considerando las polémicas que también ha habido en nuestro país alrededor de la CONADE, los apoyos y todo esto, ¿cómo llegamos a París? ¿Cuáles son las expectativas? Esta pregunta que siempre se hace la gente, ¿no? ¿A cuántas medallas podemos aspirar? Yo creo que no es sencillo responder eso,
Más bien creo que sería más interesante que un experto como usted nos comente cómo llegamos, en qué condiciones y cuáles son nuestras cartas fuertes para los Juegos Olímpicos de París. Doctora, creo que es importante señalar que México no ha clasificado en equipos de conjunto. Perdimos la clasificación en el fútbol varonil, en el fútbol femenil. Difícilmente vamos a lograr, aunque todavía hay un último filtro, asistir en básquetbol. No clasificamos en voleibol, en handball, etcétera. En deportes de conjunto, a excepción de que si se considera como tal la natación artística o el nado sincronizado, pues es un equipo, por supuesto, pero que tiene otro tipo de consideraciones a los juegos de pelota a los que estamos acostumbrados. México hasta el día de hoy ha clasificado a 79 deportistas. Eh, Se espera que en estas semanas, con los clasificatorios de algunas disciplinas que faltan, se llegue a 95 aproximadamente, alrededor de ese número. Y evidentemente yo creo que más que una delegación de cantidad, es una delegación de alta calidad. Más allá de hablar de personas como tal, te podría decir que en disciplinas como los saltos ornamentales o los clavados, México, por supuesto, va a tener varias medallas desde mi punto de vista. Y Osmar Olvera es una estrella extraordinaria de los clavados. Y creo que México pudiera aspirar a 4 preseas en los clavados, únicamente hablando de esa disciplina. Hablando del pentatlón, del triatlón, del tiro deportivo, del tiro con arco, del taekwondo, del boxeo. Podríamos hablar de la prueba de marcha mixta que por primera ocasión va a aparecer en los Juegos Olímpicos. Y podríamos hacer un recorrido por el levantamiento de pesas, etcétera, la lucha, etcétera. México va a competir en la mayor parte de las disciplinas. El deporte y la vida es circunstancial. El que hoy se tenga buenos resultados no necesariamente se va a poder concretar que todos estos rankings mundiales de por lo menos 15 deportistas mexicanos que están entre los primeros 8 hoy por hoy puedan refrendar esta condición para poderse hacer acreedores a las medallas. Hablabas de Alexa Moreno, ¿no? Ella ya ha ocupado un cuarto lugar olímpico, esperemos que pudiera entrar al juego de medallas, porque pues son atletas que han estado pues destinando gran parte de su existencia en este gran esfuerzo de poderse constituir como medallistas de carácter olímpico. Entonces, yo en lo particular sí creo que va a haber una cosecha importante, mucho mérito de los deportistas, de sus equipos multidisciplinarios, sobre todo de sus familiares, de sus mamás, de sus papás, de las personas que han apoyado la construcción de estos atletas, que pues no ha sido de un año a otro. En casi todos ellos hay una historia de 10, 15 y hasta 20 años constituyéndose y construyéndose para llegar a unos Juegos Olímpicos. Hay méritos indiscutibles del Comité Olímpico Mexicano, de la propia CONADE, de institutos del deporte municipal, estatal, etcétera. Yo creo que de federaciones también, que han hecho un papel en muchos de los casos inteligente y asertivo para llegar a ese estatus. Entonces, redondeando un poco mi comentario, creo que México va a tener una buena actuación. Nada es seguro en la vida, solo dice la muerte, pero de en fuera, pues nada es seguro. Todo puede cambiar para bien o para mal, pero en términos de un entusiasmo razonable, creo que México va con una magnífica delegación. Eh, Percibo un ánimo y un trabajo mental importante. Hoy se estila mucho esto que nosotros no conocimos en nuestro tiempo, de que hubiera un psicólogo de fuerza mental, que soy un poquito fuera de lo lógico cotidiano, pero todos los países están manejando psicólogos que atienden a los deportistas de alto rendimiento a fin de que se ubiquen en modo tiempo y lugar para ser campeones y campeones. Entonces, creo que estamos por ver una magnífica edición olímpica. Yo espero que no haya ninguna problemática de las logísticas o de seguridad y que disfrutemos como humanidad, que no solo el G8, el grupo de los países más desarrollados, que generalmente ganan el 42% de todas las medallas, que estemos en el G20, donde están economías como la de la India, México, China,
en donde se gana el 77% en este grupo de países. Es decir, la geopolítica de nueva cuenta dando una lección de lo que es el poder económico, técnico, todo científico, tecnológico a favor de sus atletas. Hay un par de preguntas, doctor. Son muy cortas, pero creo que muy importantes. Laura Sánchez pregunta que cómo se da esta relación entre la Sedena y los atletas mexicanos, porque sabemos que varios atletas mexicanos se incorporan a Fuerzas Armadas para recibir apoyos que les permitan desarrollar sus capacidades como atletas. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor? Claro que sí. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México hoy en día pues tienen atletas de alto rendimiento dentro de sus filas. Y creo que este es un apoyo muy importante. La Sedena tiene 125 atletas de alto rendimiento y la Marina alrededor de 38, 40. Y el que se les otorgue un apoyo económico eh, y sobre todo la instrumentación de apoyos logísticos en equipamiento, en viáticos, en viajes, etcétera, va solventando las necesidades de un atleta de alto rendimiento. Hay que recordar que este tipo de deporte es muy caro, requiere mucha inversión de talento, por supuesto, físico, biológico y psicológico, pero al fin y al cabo requiere elementos que tienen costos económicos, materiales y humanos. Entonces, creo que el que haya este acompañamiento por parte de la Sedena es muy importante. Muchos de los atletas que han sido, pues, estandarte hoy por hoy, pues, están perteneciendo a las filas de la Secretaría de Defensa Nacional. Yo creo que es un acierto para ellos, a los quienes compiten y para quienes manejan estas organizaciones de carácter castrense. Absolutamente. Doctor, para terminar, la pregunta del millón. Mire, estamos en un contexto electoral y creo que la reflexión también es importante. ¿Qué le pediría usted al próximo gobierno en materia de cultura física y deporte? Ha habido muchas polémicas presente gobierno, pero pensando en el futuro ya muy inmediato, sí, tenemos elecciones el próximo mes y la próxima presidenta de México estará asumiendo el cargo en octubre. ¿Qué le pediría? ¿Cuáles deberían ser las prioridades en materia de cultura física y deporte? Fundamentalmente, el que se ubique que el deporte y la cultura física tiene que ser una política pública transversal con la educación, con la salud, con el bienestar social, con la economía, con el medio ambiente y con la seguridad pública. Pediría que se instrumentara el que las instalaciones deportivas de carácter escolar en todos sus niveles estuvieran al servicio de la sociedad, la educación física y la cultura física y la iniciación deportiva fueran una prioridad en el sistema educativo mexicano. Pediría que se incentive la seguridad social para toda la comunidad deportiva del ámbito olímpico, paralímpico y profesional, incluidos boxeadores, luchadoras y luchadores profesionales, entrenadoras, entrenadores, educadores físicos, etcétera. Tiene que otorgarse una protección del Estado mexicano a esta comunidad. Pediría que hubiera dentro de un esquema gubernamental un plan nacional de activación física para prevenir y combatir las enfermedades no transmisibles, que son fundamentalmente diabetes, hipertensión, cardiopatías, obesidad y sobrepeso y algunos tipos de cánceres. Y sobre todo, que se alineara el tema del deporte y la cultura física a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y al Programa Mundial de Salud, que tiene que ver con generar comunidades más activas físicamente. Ahí, doctora, pues hay un señalamiento a nivel global para disminuir en un 15% la prevalencia del sedentarismo y para que cambiemos un poco nuestra cultura de autocuidado de la salud. Así que como se dio cuenta, tengo todavía muchas peticiones, pero sin duda alguna sobran las aspiraciones en este terreno. Creo que es muy importante el deporte social, el deporte escolar, el deporte estudiantil, universitario, autóctono, pero de manera mucho, muy importante el que la educación física en nuestras escuelas sea una realidad.
Sí, doctor, pensaba mientras lo escuchaba en los estragos que nos provocó la pandemia, pero en muchos casos esto estuvo relacionado con las comorbilidades, con las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, obesidad, hipertensión, diabetes, en fin. Entonces, ese es un llamado de atención respecto a la importancia de la salud y cómo conecta siempre con todos los demás temas, por supuesto, el deporte y la salud. Y de hecho, la salud mejorará si tenemos una cultura de cultura física y del deporte correctamente estructurada. Doctor, ha sido un placer recibirlo esta tarde, escucharlo, conocer sus opiniones, sus razonamientos sobre estos temas que son muy vigentes, muy oportunos y que nos permitirán mirar a los Juegos Olímpicos de París con ojo crítico. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos que no sea la segunda y última ocasión en que nos acompañe. Sé que estos temas los tenemos que seguir debatiendo. De corazón le ofrezco mi agradecimiento, mi reconocimiento por todo el trabajo y la gran labor que usted realiza a favor del deporte en México y no sé si desea transmitir un mensaje final para nuestro público. Sí, doctora, primero agradecerte porque pues somos compañeros de generación de la Prepa 9, somos universitarios de corazón y en ese sentido siempre me siento orgulloso de tus logros académicos, de los libros que pones de manifiesto, todo tu talento y toda tu capacidad intelectual para ligarnos a temas que nos acercas de una manera muy pedagógica. Por otro lado, agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y decirles esto que generalmente promovemos en el grupo de medallistas olímpicos y de olímpicas y olímpicos mexicanos. El hacernos un llamado, que seamos mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Porque cuando tenemos más recuerdos que proyectos, empecemos a envejecer de manera más apresurada, sin distingo de nuestra edad biológica. Entonces, creo que hoy por hoy, estas reflexiones deportivas y olímpicas nos tienen que llevar precisamente a tener, pues, una esperanza en que las circunstancias personales, familiares y sociales serán mejor con base al esfuerzo que despleguemos y a los proyectos que nos planteemos. Muchas gracias, doctor. Excelente reflexión. Miremos al futuro. El pasado ya pasó, valga la redundancia. Miremos al futuro y miremos con optimismo. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos han acompañado esta tarde. Los invitamos en unos minutos más. Vamos a tener una segunda entrevista prácticamente inmediato con el doctor Gonzalo Hachkuri para hablar del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, que está cumpliendo 80 años y que ahora está resultando un tema muy polémico y muy importante en las relaciones bilaterales. Acompáñenos en unos minutos más. Mientras tanto, gracias por su atención. Síganos en redes sociales y hasta la próxima.